porque él tiene un celo tremendo, porque el pueblo había abandonado el pacto y estos hombres les guiaban a ese pueblo a abandonar el pacto. Ese es el celo vivo que tenemos, ese es el celo vivo que hay que dar y ese es el celo vivo que la iglesia tiene que tener. ¿Cómo es posible que hoy en día nuestras iglesias evangélicas, y cuando hablo de nuestras iglesias evangélicas, generalizo a todas las iglesias evangélicas, a todas nuestras iglesias pentecostales, a todas nuestras iglesias que vienen del movimiento misionero, las iglesias que tienen que ver como las asambleas de Dios, todas, las pongo en el saco a todas son quebrantadoras de la ley de Dios, odian los 10 mandamientos. Ellos no deben predicar con moral de los 10. Yo no entiendo cómo los pastores pueden pararse frente a su iglesia y decirles, hoy vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. No entiendo. Ellos deben decir de una manera muy literal y decir, hermanos, hoy vamos a hablar de los 9 mandamientos, porque ellos no están de acuerdo con los 10. Es una mentira. Y eso, ¿quién no le va a dar celo? Díganme. El celo de Elías, que era uno contra todos, el celo era, ustedes han quebrantado el pacto. Ustedes han violado la ley. Ustedes han hecho abominación delante de Jehová. Y ese es el mensaje que los increpo yo siempre. Y siempre les voy a increpar de que dicen que son evangélicos, pero odian la ley de Dios. A ver, dígame, ¿cómo puede un cristiano odiar la ley de Dios, de lo que Dios ha establecido? ¿Cómo podemos hacer eso? Es el celo del Señor que tiene que desatar sobre la iglesia para entrar, que la iglesia sea restaurada. Pero yo le voy a decir una cosa, ahí la iglesia evangélica se inclina a lo que diga la mayoría. ¿Y qué dice la mayoría? ¿Qué dice la mayoría? No, el Señor clavó la ley en la cruz. Y repiten como loros, aunque vean la evidencia bíblica y con sus ojazos grandes, vean ahí los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. No mates, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Todos esos mandamientos están vigentes, pero aunque vean el cuarto ahí con sus ojazos grandazos como de burro, no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque la mayoría dijo que es el domingo. Y como la mayoría dice que es el domingo, hay que hacerle caso a la mayoría. Científicamente está comprobado de que la gente, aunque vea con sus ojos grandazos, así como de búho, no quiere obedecer la ley de Dios y se somete a lo que dice que una locura lo que pasa en el mundo evangélico. Eso es lo que está pasando. Y la doble moral e hipocresía es que la misma iglesia evangélica al cual nosotros representamos es la que está en contra de su propio discurso. ¿Saben por qué? Porque esas mismas iglesias que dicen así, los que guardan el sábado son judaizantes, los que guardan el sábado están en la ley de Moisés, son unos hipócritas y los voy a demostrar de la siguiente manera. Porque el celo del Señor me mueve a decir esto. Y se los digo en serio, aunque se molesten la gente que de diferentes países nos habla, nos dice, nos apoya y nos critica. Pero nosotros lo que no van a poder hacer es refutar lo que dice la palabra. Les explico. Miren, yo tengo aquí un libro, ¿sí? Y aquí tengo otro libro. Esta es la palabra del Señor. Cuando tú lees de Génesis a Deuteronomios, hay 2 leyes, la ley de Moisés y la ley de Dios. Esta ley de Moisés, escrita por Moisés. Esta ley de aquí, escrita ¿por quién? Por Dios, con su propio dedo. Éxodo 31:18, Éxodo 32:16. ¿Está claro? Ya, aquí esta ley es para Israel, regida para Israel. Esta ley de aquí es universal, es para el mundo. Esta Biblia, este libro de aquí, es un libro que tenía leyes que durarían hasta Cristo. Esta ley es una ley que pasaría la venida ¿de quién? De Cristo. ¿Se entiende? Cuando la gente dice, ustedes que guardan el sábado están en la ley de Moisés, es lo más falso que puedo escuchar yo, porque el sábado no está en la ley que escribió Moisés. El sábado está en los 10 mandamientos que fue escrito ¿por quién? Por el dedo de Dios. Así que cuando ellos te dicen, ustedes son judaizantes porque guardan la ley de Moisés, es la peor mentira que puede haber, porque la ley de Dios no es la que escribió
Moisés, la ley de Dios es la que está escrita en piedra. Aunque ambas fueron dadas por Dios, no es la ley de Moisés la que rige sobre el mundo, sino regía sobre Israel. Pero yo sí les puedo demostrar que ellos son los verdaderos judaizantes. ¿Quieren que los demuestre? La propia iglesia evangélica en todos sus ramos es la iglesia más judaizante que yo conozco. ¿Y saben por qué son judaizantes? Si ellos dicen que judaizar es volver a la ley de Moisés, les explico y les digo, ¿quiénes son los verdaderos judaizantes? Ellos. ¿Saben por qué? Porque aquí en la ley de Moisés estaba escrito que uno debe dar primicias. Ahora les pregunto, ¿quiénes son las iglesias que piden primicia? ¿Quiénes son? La iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, la iglesia movimiento, las asambleas de Dios en todas sus dimensiones y en toda Sudamérica y casi en el mundo completo. Y las propias iglesias que dicen, tú eres un judaizante porque guardas el sábado. Esos son los que piden ¿saben qué? Primicias. Y las primicias está no en la ley de Dios que escribió con su dedo, el cual es vigente, sino en la ley de Moisés que está abolida. ¿Se comprende o no? ¿Cómo no va a dar rabia, impotencia, decir, y ellos dicen, ustedes guardan el sábado, qué judaizantes, han caído de la gracia de Cristo? Cuando ellos son los verdaderos judaizantes, porque sí están citando la ley de Moisés. Ustedes son, ustedes son los que han caído de la gracia porque ustedes guardan el sábado. Pero ellos piden el diezmo de la ley de Moisés. ¿Ellos piden qué? El diezmo de la ley de Moisés. Y si piden el diezmo de la ley de Moisés, ¿quiénes son los verdaderos judaizantes? A mí me decían, pastor, nosotros no pedimos el diezmo de la ley de Moisés, nosotros pedimos el diezmo de Abraham. Y si piden el diezmo de Abraham, yo les dije, entonces citen Génesis capítulo 28 y Génesis capítulo 14. Pero desde que ustedes me empiezan a citar Levítico, Número, Deuteronomios o Malaquías, ya me están pidiendo el diezmo ¿de qué? De la ley de Moisés. Y adivinen qué texto bíblico utilizan estos hombres que tienen doble moral y doble discurso. ¿Sabes qué versículo utilizan para pedir el diezmo? No utilizan Génesis, utilizan Malaquías. Y al utilizar Malaquías se autosuicidan porque están pidiendo el diezmo de la ley de Moisés. O sea, la ley que ellos odian terminan hablando y enseñando la ley que ellos odian. Claro, porque se trata de dinero, pues. Porque se trata de cash, de money. Por eso hacen un doble discurso. Y cuando dicen así, tú guardas el sábado porque el sábado es de la ley de Moisés. ¿Sé qué moral tienen para señalar eso? La tontería lo que están diciendo. Miren, ¿saben por qué yo guardo el sábado? Porque no es de la ley de Moisés, es de la ley de ¿quién? De Dios. Y al pueblo le guío a que guarde los mandamientos, no de la ley de Moisés, sino a ¿quién? A de la ley de Dios. Pero estos hipócritas odian que tú guardes la ley de Dios, pero aman el que tú guardes la ley de Moisés. Dígame, iglesia, mente racional y objetiva, ¿quién es el verdadero judaizante? Ellos. ¿Quién ha caído de la gracia de Cristo? Ellos. ¿Quiénes son los que viven predicando la ley de Moisés? Ellos. Yo no, porque yo no predico de lo que diga la ley de Moisés. Yo predico lo que digan los 10 mandamientos. Y el sábado, para su desgracia de ellos, está en los 10 mandamientos. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo no va a dar rabia? ¿Cómo no va a dar cólera? Ese celo que tengo es el mismo celo que tenía ¿quién? Elías. Elías tenía un celo porque la gente del pueblo de Israel estaba en contra del pacto. ¿Sí? Pero la mayoría que decía, no, el pacto ya no, ¿para qué? Como hoy día los pastores se reúnen como gavilanes, se juntan como buitres para decir, sabáticos hijos del diablo. Pero esos mismos que se reúnen como buitres, en sus iglesias le enseñan a la gente a quebrantar la ley de Dios y a predicar. Ellos predican lo que está anulado. Díganme pues,
Y aunque relinchen como burros, hay que decirles la verdad, hermanos. Sí, hay que decirles la verdad, porque aunque griten y se revuelquen y nos insulten, nosotros estamos guiando a la iglesia a la ley de Dios, no a la ley de Moisés. Dale un aplauso al Señor si quieres, dale a su nombre. Bueno, solamente hay que ser una persona ignorante para no darnos cuenta de esto. Solamente hay que ser un fanático religioso para no darnos cuenta de esta absurdez que ellos están haciendo y que están enseñando un discurso barato y que no tiene ni fundamento lógico. ¿Sí? Pero la mayoría, ¿qué dice? La mayoría dice la ley de Dios, porque se refieren a los 10 mandamientos. ¿Está qué? Anulado. ¿Saben? Les voy a contar una cosa muy interesante. Les voy a demostrar la segunda hipocresía que ellos tienen. Ellos dicen así: católico, hijo del diablo, así le llaman, quebrantador del segundo mandamiento. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? No te hagas imágenes, católico. ¿Por qué tienes tú imágenes en tu templo? ¿Por qué tienes imágenes en tu procesión? Católico, te vas a ir al infierno. Si el católico se supiera defender, le diría al evangélico: ¿y tú que me dices a mí que el segundo mandamiento yo lo violo y me voy a ir al infierno? ¿Qué tal si tú miras el cuarto mandamiento, o sea, 2 mandamientos después del segundo, el cuarto, que dice: acuérdate del día sábado? Tú me dices a mí que yo quebranto el segundo mandamiento porque tengo una imagen y por eso me voy al infierno. Dame la mano, compadre, que nos vamos los dos, porque tú también quebrantas el cuarto. O sea, él es muy bueno para decirle al católico: tú estás cerrado, equivocado, idólatra. ¿Por qué? Porque aquí los 10 mandamientos, el segundo dice que no te debes de hacer imágenes, pero él no lee porque es ciego, no lee que 2 mandamientos más adelante, ¿qué cosa? Dice que uno debe guardar el sábado. Ahí él se hace el ciego y se inclina a lo que la mayoría dice, porque la mayoría no tiene la razón en este mandamiento. Hay un pueblo vivo que está despertando a nivel mundial. Hay un pueblo vivo que nos escribe de diferentes países y un pueblo que está despertando de esta doble moral y doble hipocresía. Pero la mayoría de ellos, ¿saben por qué se inclinan a hacer algo que no es bíblico? Porque ellos ven que la mayoría tiene la razón. Y en la Biblia la mayoría nunca ha tenido la razón. Dios no viene por un pueblo, Dios viene por un remanente. ¿Por quién viene? Por un remanente, por un grupo de gente selecta, el cual se ha puesto en la mano de Dios y que obedece a Dios como Dios quiere. ¿Se comprendió acá? O sea, estos mismos hombres que odian la ley de Dios son los mismos que judaizan a su iglesia pidiéndoles diezmos, primicias, votos y pactos de la ley de Moisés por Dios, y la iglesia no despierta en esto. ¿Por qué no despierta? Porque debe pensar y dice: bueno, a ver un momento, si tú dices que la ley de Moisés está anulada, ¿por qué pides primicias, diezmos, votos y pactos? ¿Por qué? No despiertan. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de la iglesia son como borregos que solamente son pastoreados por ciegos y van camino al barranco, él y todos los que lo dirigen. Sencillo, no hay vuelta que darlo, ni redundante quiero ser específicamente en esto. Miren, yo quiero decirles algo.